Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya, perdón. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Precioso es el Señor. Éxodo, capítulo 2, y vamos a estar mirando el versículo 3 al 25. Poderoso es el Señor. Aleluya. Precioso es el nombre del Señor. Éxodo 2, 23 al 25, y cuando todos estén ubicados en la cita, pueden confirmar con un amén. Los hermanos comparten la Biblia con aquellos hermanos aquellas personas que están de visita, para que también ellos puedan leer. ¿A dónde es que vamos a estar hablando en esta mañana? Leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra como sigue a continuación. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Amén. Padre celestial, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos una vez más. Te damos la gloria, Señor, y la alabanza, oh Dios todopoderoso. En esta mañana, Señor, como tú me has, Dios mío, permitido en este día estar aquí en esta casa de oración, Señor, gozándome a través de las alabanzas, a través de la adoración. Dios mío, también te pido que tú me ayudes, Señor, a través de tu palabra, Padre celestial. Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas a través de ella, y que seas tú dando la gracia y la sabiduría, Padre amado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios todopoderoso. Te doy gracias, Señor. Amén. Puede tomar su asiento, mi querido hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. En esta mañana, hermanos, he titulado este tema: Dios cuidará de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios cuidará de nosotros, hermanos. Amén. Porque, hermanos, desde el día que el Señor, ¿verdad?, inició la creación del mundo, tuvo un propósito: formar, ordenar la tierra, pero también creó al hombre, y vio que el hombre estaba solo, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le creó una ayuda idónea, y desde ese instante él estuvo presente, tuvo cuidado, y lo ha tenido hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Amén. Él cuida de nosotros. Amén. A veces no vemos las respuestas a nuestras peticiones, no porque Dios no quiera, sino porque a veces nos falta el proceso para poder cumplir con esas peticiones que nosotros le presentamos a Él. Entonces, hermanos, la palabra cuidar significa velar, significa defender, significa perseverar. Amén. Significa asistir a alguien. Eso significa cuidar. Hermanos, y como padres, esa palabra tenemos que tenerla muy presente. La responsabilidad como padres de velar, de perseverar, de tener ahí, hermanos, lo que nuestros hijos necesitan, pero no solo de colmarlo de todo lo que ellos piden, sino de tener el cuidado de la enseñanza, de los valores, para que se pueda levantar un niño y pueda permanecer dentro de una sociedad con un ejemplo. Amén.
Esa es la responsabilidad de nosotros como padres, de velar, de defender, de asistir a ese hijo. Porque Él no pidió venir al mundo. Entonces esa es la responsabilidad suya y mía. Gloria al nombre del Señor. Como madre ya he cumplido, ya mis hijos están todos cada quien con sus responsabilidades en sus hogares, pero nosotros no podemos dejarnos de ya cumplí, me olvidé. No, ahora nos queda una tarea de seguir velando por nuestros hijos, por los nietos. Amén. Y así, hermano, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Amén. Ha tenido cuidado de usted, ha tenido cuidado de mí. Gloria al nombre de Dios. Dios cuida de nosotros y nos provee en los momentos que más necesitamos. ¿Por qué, hermano? Porque puede que nosotros tengamos de todo, pero hay la necesidad de pasar por un proceso, de pasar por ese desierto, para que nosotros podamos, hermanos, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros, algunos tienen ese, digamos, privilegio de nacer en cuna de oro, de tenerlo todo. Pero esa persona, a pesar que ha sido bendecida, pues también, hermanos, no le ha dado esa oportunidad de distinguir en la necesidad, porque lo ha tenido todo. Y a veces cuando se tiene todo, pues no se valora. No valoramos lo que tenemos porque no nos hace falta nada, porque pido una cosa y ya está ahí. Entonces, la necesidad de un proceso es importante en la vida de todos nosotros, para el crecimiento espiritual de nosotros, para que esa fe vaya creciendo cada día. Entonces miramos aquí en la palabra del Señor que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Este rey, el cual le fue muy favorable a José. Él murió. Y vino otro rey que fue perverso, que fue malvado, que no tuvo contemplación con el pueblo de Israel. Y es ahí donde empieza, hermano, el gemir. Dice que después de muchos días el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Por qué? Porque este rey veía que el pueblo de Israel se multiplicaba, crecía en número familiar y crecía también en bendiciones. Y ¿cómo es posible que estos no son ni siquiera nativos, son extranjeros y tienen bendiciones? Entonces puso mano dura sobre el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel clamaba a Dios y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, con motivo de la opresión, con motivo de estaban cautivos, esclavos y eran oprimidos. Y usted sabe que un esclavo no tiene una libertad, no tiene esa libertad. Entonces el pueblo estaba pasando por un desierto fuerte. Pero lo importante, hermanos, aquí es que aunque usted esté pasando por ese desierto y yo esté pasando una situación, dice la palabra del Señor que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Qué importante, ¿verdad? Se acordó Dios. Y es bueno. Pero ¿qué es lo más importante que resalta aquí en el versículo 25? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener pendientes? Que Dios, estamos pasando una situación, que Dios nos reconozca donde estamos. Que Dios diga, está en Colombia ese venezolano
que es cristiano, y en medio de ese sitio donde se encuentra, Dios oye el clamor del colombiano, del venezolano, de cualquier nacionalidad, lo reconozca como hijo suyo. Amén. Es la importancia. Porque ¿qué sería? Que Dios oye el clamor de todo mundo. Porque Dios no solamente oye nuestro clamor, el que está afuera, Dios también mira la aflicción del que está afuera. Y por eso lo hace que venga a la casa del Señor, o por eso hace que nosotros vayamos y le llevemos una palabra de esperanza. Porque Dios oye al que está dentro y al que está afuera. Y Él reconoce a que es el que le está sirviendo y al que no le está sirviendo. Entonces ahí hay la diferencia. Gloria a Cristo Jesús. Entonces Dios asistió al pueblo de Israel porque estaba cautivo y esclavo. Amén. Y oyó el clamor, pero lo reconoció. Allí hay un hijo mío que está padeciendo, que está sufriendo. Y entonces llamamos la atención de Dios para favor nuestro. Amén. Pero qué triste sería que nosotros clamemos y que Dios no nos reconozca porque estamos igualitos a los que están allá, al pueblo de Egipto. Es triste, ¿verdad? Oigo el clamor de alguien, pero no lo reconozco, no es mi hijo. Porque a pesar de que nosotros tenemos esa importancia, porque fuimos reconocidos, porque nos identificamos con el sello que Él nos puso el día que llegamos y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces tenemos ese sello, somos sus hijos. Entonces el Hijo de Dios. Amén. Ese es el reconocimiento. Gloria a Cristo Jesús. Entonces el pueblo, hermanos, Dios empieza el proceso. Empieza aquí este proceso cuando Dios le encomienda un trabajo a un personaje muy importante. ¿Quién me puede decir el nombre de este personaje? Moisés. ¿Por qué lo escoge a él? Porque Moisés, hermanos, fue un niño que tuvo una sentencia de muerte. Desde que nació estaba sentenciado a muerte porque habían dado ese decreto que ningún varón viviera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tuvo una madre responsable que cuidó, que veló de este niño, como todos nosotros aquí. Velamos y cuidamos por nuestros hijos. Había una sentencia de muerte, pero ella lo mantuvo escondido hasta cierto punto, hasta cierta edad, viendo que ya no podía mantenerlo allí, porque usted sabe que un niño, hermano, desde que nace llora. Y llora. Y hay niños que son reconocidos por que son demasiado llorones. Hermano, y ante esta sentencia, su mamá, ¿qué podía hacer? Ya no podía ocultarlo más, no lo podía tener allí más escondido. Y ella, hermanos, confió en Dios. Preparó una arquilla, la calafeteó, bueno, tuvo el cuidado y dijo: Señor, en tus manos está mi hijo. Cuando dependemos de Dios, entonces Dios hace su trabajo precioso. Cuando nosotros dejamos que Dios obre, Dios hace maravillas. Pero cuando nosotros hacemos porque creemos que nosotros lo sabemos todo y vamos a hacer esto y no. Entonces esta mujer le creyó a Dios en un momento muy difícil, hermanos. Dios mío, ¿cuál sería su angustia? Las que son madres aquí, póngase en ese lugar, transpórtese a esa época. ¿Cómo sería la angustia de esta mujer? Voy a enviar a mi hijo allí. Pero había una confianza, había una seguridad tan tremenda en esta mujer, una fe. Ella sabía que Dios no iba a abandonar a su hijo,
no lo iba a dejar a la suerte allí en aquel río. Hermano, todo es un propósito, todo es una secuencia para una bendición mayor. Amén. ¿Y qué pasa? Esta mujer lanza a su hijo al río y viene la hija de Faraón a bañarse y ve a ese niño hermoso. Porque esa es también otra cualidad, hermano, que Dios nos hace hermosos, porque ha quitado el pecado de nuestra vida. Entonces este niño era hermoso, era diferente. Y ella sabía que era un hijo de los hebreos, ella lo sabía. Pero como Dios hace todo tan perfecto, se lo lleva, lo cría allí dentro del palacio. Ese niño tuvo de todo, qué bendición. Pero él tenía el conocimiento. Amén. Y necesitaban quien cuidara a su niño. Y entonces su hermana dice, voy a traerle quien lo cuide. Y trajeron a su propia madre. ¿Sí ve, hermano, la bendición? Cuando nos confiamos en Dios, Dios prepara todo perfecto. Todo. Entonces empieza Dios allí. Él sabía que él era hebreo. Él sabía que él no pertenecía a la realeza genuina, no. Fue criado. Y aunque gozaba de muchos bienes, tenía el conocimiento. Esa cuidadora le estaba enseñando, tenía el cuidado de irle enseñando todo el proceso, todas las cosas de Dios, todo. Entonces ese niño crece, ve la aflicción del pueblo, de cómo los maltrataban, de cómo los golpeaban, y un día mata a uno de ellos. Porque a veces nosotros queremos hacer justicia nosotros, pero cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, empeoramos todo, como lo hizo él, ¿verdad? Lo empeoró. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que él tuvo que salir, huir. Duró 40 años huyendo, pero fue la preparación que Dios, esos 40 años fueron una preparación que él tuvo para el trabajo que luego Dios le iba a encomendar. Amén. Entonces, ¿qué miramos aquí, hermano? Que Dios lo escoge a él porque él tenía un conocimiento pleno de cómo, de qué en ese lugar, las estrategias que usaban los egipcios, todo eso él lo conocía porque él se crió allí dentro del palacio, las entradas secretas, todo eso él lo sabía. Entonces era más fácil para él para poder sacar al pueblo de Israel de aquel lugar. No era, hermanos, una tarea fácil. No. Vemos que aquí Dios lo comisiona a él para este trabajo. No era fácil. Pero allí tuvo el tiempo necesario para su preparación. Y cuando ya estuvo preparado, Dios le encomienda esta tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Entonces, hermanos, este hombre tenía primero la gracia de Dios. Y Dios lo iba guiando, Dios lo iba llevando a sacar a este pueblo, que aunque era un pueblo esclavo, aunque era un pueblo oprimido, quería seguir allí siendo esclavo como hoy día, hermanos. Hay muchos que han conocido de Dios, hay muchos que Dios los ha rescatado, Dios los ha puesto en lugares de renombre, pero quieren seguir allí, en la esclavitud, como el pueblo de Israel. Ay, pero yo me acuerdo cuando comíamos carne. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo un esclavo tiene esa bendición? Nunca. Pero ellos, cuando alguien está, hermanos, seducido por el pecado, empieza a recordar, ay, yo me acuerdo cuando yo era así. Ay, yo me acuerdo cuando yo bailaba así. Ay, yo me acuerdo cuando yo jugaba a los hombres pool.
Uy, eso nadie me ganaba, ¿verdad? Se acuerdan de la esclavitud como el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, Dios comisiona a este hombre y empieza la preparación. Empieza esa preparación. Empieza Dios a preparar, a llevar al pueblo para que pueda salir de ese lugar. Porque, hermanos, el libro de Éxodo tiene un significado muy importante. Significa salida. Significa, también, hermanos, narra la formación del pueblo de Israel. Fue formado a través de ese proceso. También, hermanos, este libro nos narra el establecimiento del pacto de Dios con el pueblo, los 10 mandamientos, la formación para las ordenanzas para hacer, hermanos, ese pacto. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar allí en el libro en el Éxodo 11, 6 y 7. Poderoso es el nombre del Señor. A través de que el pueblo empezó la salida, el hombre, el rey de aquel lugar, endurecía cada día más su corazón. Pero esto lo permitía Dios para que el pueblo de Israel viera la grandeza del Señor. Dice la palabra del Señor allí. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel. Esto estaba hablando sobre los primogénitos. Amén. Vamos a mirar desde el 11:1. Dice, y Jehová dijo a Moisés una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés a Jehová, ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Vemos cómo Dios, hermanos, prepara, anuncia esa sentencia. Y el pueblo de Israel tenía que estar atento a toda orden que daba Moisés, porque si no ponían los señalamientos, pues también sufrirían, ¿verdad? Por eso que dice que ni siquiera un animal iba a sufrir de los que pertenecían al pueblo de Israel. Entonces ahí era donde iba a empezar el sufrimiento de Faraón, porque iba a empezar a ver él lo que Dios iba a hacer para poder defender a su pueblo. Amén. Entonces Moisés, hermanos, prepara al pueblo, le da las ordenanzas, todo lo que Dios le decía, él se lo transmitía al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel tenía que ser obediente, porque a veces nosotros, hermanos, carecemos de eso, la obediencia. La obediencia es una frase, una palabra clave para todo cristiano. Obedecer. Si yo obedezco, hermanos, soy bendecida.
Pero si yo no obedezco, hermano, tengo que tener una consecuencia. Paso una dificultad, porque es que a mí Dios me dijo esto, pero yo lo veo de este modo, lo voy a hacer de este modo. Y no es como yo lo veo, es como Dios me lo indica. Amén. Entonces el pueblo de Israel sufrió muchas penalidades por la desobediencia. Como hoy día el pueblo de Dios pasa muchas cosas, ¿por qué? Por la desobediencia. Porque no queremos obedecer, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y no es así, es a la manera de Dios, es como Dios demanda en su palabra. Amén. Entonces vienen situaciones difíciles a nuestra vida y dice, pero es que Dios a mí no me oye, pero es que Dios a mí no me escucha, no sé por qué, llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios, llevo tanto tiempo ayunando, orando y no veo la mano de Dios. ¿Por qué no la veo? Porque no soy obediente, porque no oigo la voz de Dios, porque oigo mi propia opinión, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede, que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. ¿A usted Dios le ha hablado? Yo creo que sí, ¿verdad? A todos Dios nos ha hablado, porque para todos Dios tiene una palabra, Dios tiene una promesa, Dios tiene una bendición, pero no la puede ejecutar. ¿Por qué? ¿Cómo? Dígalo duro. Por desobediencia, por no obedecer, aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, esa es la palabra clave del cristiano. Obediencia, obediencia. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, no pasa nada. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra sumisión, nuestro respeto, que se nos dio una orden, que se nos dijo esto, y aunque nosotros veamos, porque a veces vemos que las cosas no son así, pero como dice la palabra, ¿no? Dios no necesita que nosotros lo entendamos, no, porque a veces dice, por lo menos vemos en el caso de Abraham, cuánto tiempo pasó clamando por un hijo y Dios le dio el hijo y sacrifícame tu hijo, ¿verdad? Algo ilógico, o sea, Dios le da esa bendición y ahora lo manda que sacrifique el hijo. Pero que Dios no necesitaba que Abraham lo entendiera, sino que le obedeciera. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros. No que lo entendamos, sino que obedezcamos. Pero ¿por qué Dios me manda a hacer esto? O sea, esto no cuadra. No, Él no necesita que entendamos su lenguaje, sino que obedezcamos. Amén. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Por eso Dios nos muestra lo que sucede cuando alguien se niega a aceptar y a someter su voluntad a la verdad de Dios. Porque esa es nuestra manera de ser. Nosotros no nos gusta obedecer, pero sí nos gusta que nos obedezcan, ¿verdad? Eso sí nos gusta. Haga esto. Y pero ¿por qué será que ese hermanito no obedece? Pero yo obedezco a mi superior. ¿Ves? Entonces hay ahí, hermanos, esa secuencia. Entonces Faraón recibió muchas pruebas. Sí, Faraón recibió pruebas. ¿Cuántas plagas pasaron? ¿Ah? Fuerte, ¿verdad? Pasaron muchas plagas. También, ¿qué pasó? Perdió su hijo, su primogénito. Y eso es fuerte. ¿Y por qué pasó todo eso? Porque no aceptaba, porque endurecía cada día más su corazón para que el pueblo de Israel pudiera salir bien. ¿No? Él seguía, se negaba. ¿Por qué él se negaba, hermano? Porque para él no aceptaba que hubiera alguien más arriba de él.
No, él se creía el único. Soy el rey. Pero por sobre ese rey hay otro. Amén. Y es así. No se aceptan a veces, no reconocemos, pero ¿por qué yo voy a obedecer si yo soy esto? Tengo tantas licenciaturas, tengo tanto esto. Soy reconocido, tengo un doctorado, tengo un posgrado, pero no tiene la obediencia. Entonces todo eso queda abajo. Amén. Entonces, a veces nos cuesta reconocer que hay alguien superior a nosotros, que no nos lo sabemos todo, que hay otro que sabe más, que hay otro que tiene más gracia, más sabiduría, que hay otro que Dios usa más. ¿Ve? Entonces a él se negaba a reconocer que había uno sobre él, sobre su cabeza, y que si él no llegaba a aceptar sus mandatos, pues iba a padecer todo lo que tuvo que padecer Faraón. Entonces, mi hermano, Dios utiliza al que quiere utilizar, siempre y cuando se deje utilizar y sea obediente. Amén. Usted ve que hay veces, hermanos, llegan personas, se convierten a Dios, se consagran y en un mes ya han escalado, han subido. Y uno dice, bueno, yo tengo aquí 30 años y yo no paso de barrendero. ¿Por qué será? ¿Ves? Entonces uno dice, bueno, es que es el consentido del pastor. No, no es el pastor el que pone la gracia, es Dios. Es Dios el que pone la gracia. Es el que da el querer como el hacer. Entonces yo llevo 30 años en el evangelio y ni siquiera me ponen a hacer nada, mire, y este que llegó ya se cree. ¿Ve? Pero porque Dios muestra, hermanos, lo pasa allí, está allí comiendo, llenándose de la presencia de Dios. Y Dios dice, pues este no ha querido crecer, voy a utilizar a este que llegó. Amén. Y es así, mi hermanos, es así. Gloria a Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos poner ese empeño, ese crecimiento. Vemos cómo Dios hace cosas, utiliza lo que tiene que utilizar. Lo hemos visto todos. Dios utiliza al que quiere. Utilizó a un burro, ¿verdad? Entonces, se preocupa del pueblo al cual había una promesa. Esa promesa permanece. Dios había prometido al pueblo de Israel llevarlo a la tierra prometida. Dios ha prometido a usted llevarlo ¿a dónde? A esa tierra. Amén. Esa promesa permanece porque esa no ha caducado, esa sigue allí. Para todo aquel que quiere vivirla. Amén. Entonces, era una promesa que estaba ahí. Dios prepara al pueblo y sale el pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto. Y en el desierto, hermanos, se encuentran muchas cosas. Se encuentran animales ponzoñosos, venenosos. El desierto, hermano, es sequedad, soledad. Allí no encuentra usted un árbol, no. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, hermanos, tenía todo plenamente ordenado. Voy a sacar al pueblo de Israel, pero era necesario probar el corazón del pueblo. Como es necesario hoy día probar el corazón de nosotros. ¿Y qué hace? Empieza el pueblo a andar y empieza el pueblo a reclamarle a Moisés, ¿para qué me sacó? ¿Para dejarnos morir en el desierto? ¿O era que acaso allí en Egipto no habían cementerios para nosotros? Y empieza, hermanos, el lamento, la quejadera, quejas y quejas y quejas. Y entonces, hermano, dice la palabra del Señor allí
Gloria al nombre del Señor. En Éxodo 14, 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y lo más importante es aquí en el 14: Jehová peleará por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Jehová pelea por nosotros todo el tiempo. Jehová está siempre atento a la necesidad suya, a mi necesidad. Jehová está atento a aquel que le está haciendo a usted la vida de cuadritos. Y dice, bueno, a ese lo voy a preparar. A ese le voy a dar una enseñanza para que no se meta con uno de mis pequeñitos. Amén. Porque entonces, hermanos, esa es la confianza que nosotros tenemos de que Dios nos guarda, de que Dios nos va a librar, de que Dios nos va a sustentar, de que Dios nos va a proveer. Porque si no, entonces, hermanos, nosotros ¿cómo crecemos espiritualmente? No tendría sentido. Nuestra fe necesita crecer. Entonces dice que esos egipcios que ellos estaban viendo nunca más los iban a ver. Ellos no entendían. Entonces Dios empieza a preparar. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alzarás tu vara y extenderás tu mano sobre el mar, y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces ahí va a empezar a ver el pueblo de Israel lo que Dios iba a empezar a hacer. Ya estaban cerca, ya estaban sitiados y los de Egipto decían, ya los tenemos cercados. Aquí ya van a morir todos por haber escapado, por haber salido, ¿verdad? Pero lo que no sabían era que Dios estaba preparando algo mayor. Ellos venían con carros, ellos venían preparados para destruir al pueblo de Israel. Pero lo que no sabían él era que había uno más grande que ellos. Y cuando el pueblo de Israel se veía ya cercado por estos perseguidores, Moisés golpea las aguas y las aguas se separan, se forman como paredes y el pueblo de Israel pasa en seco. Amén. Qué precioso, mi hermano. Qué maravilloso. Uno se adentra en la palabra y uno empieza a ver ese espectáculo, ¿verdad? ¿A usted no le ha pasado? Uno empieza a visualizar esa entrada del pueblo de Israel en medio del mar en seco. Y pasa al pueblo. Y Faraón también entra. Pero lo que no saben es que el pueblo de Israel salió, mas ellos se quedaron allí en las profundidades. Amén. En las maravillas que vemos de Dios. Y Dios hoy divide el mar para que usted pase esa prueba, esa necesidad, esa tribulación, a ese que lo está persiguiendo, a ese que ya lo quiere alcanzar y lo tiene subyugado. Aleluya. Dios prepara, abre, da la salida al problema, a la dificultad. Y podemos contemplar la grandeza de Dios. Y podemos ver su hermosura. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Poderoso es el Señor, aleluya. Qué precioso, hermanos. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, miremos la palabra del Señor. Que nosotros, hermanos, vivamos esos momentos y digamos cuán grande es el Señor. Y como cantaban en esta mañana,
que digan: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Yo sé que el Señor ha hecho grandes cosas con todos ustedes, hermanos. Dios las ha hecho en mi vida, en mi familia. He visto maravillas en ellas. Hemos pasado por ese desierto, sí, y es necesario pasar ese desierto. Es necesario porque es muy difícil, hermanos, salir de esa esclavitud, sí, pero con la ayuda de Dios podemos andar por el desierto. Porque así como Dios preparó al pueblo de Israel y de día mandaba columna de nube y de noche columna de fuego. Amén. De día el Señor mandará esa columna de nube para su pueblo que está en este lugar. Está pasando el proceso, está pasando por el desierto. Aleluya. Oh, sabasira, baba, samacuachere, bebesuay. Hamalan, samanima, kama, chiba, baba, suay. Poderoso es el Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor, aleluya. Alábale, hermanos. Poderoso es el Señor, aleluya. Adorado es el Señor. Maravilloso es el Señor. Así como el Señor preparó esa columna de nube para que su pueblo no pasara por ese desierto, ese sol, hermano, fuerte. Amén. A veces sale ese sol que uno dice: Dios mío, este sol está quemando, pica. Ese sol que a veces sale en aquellos lugares de playa. Pero Dios lo tiene todo, hermano. Dios sabe la necesidad de cada uno de ustedes. Dios sabe por qué propósito los trajo en esta mañana a este lugar. Dios sabe cuál es su necesidad que Dios está pasando. Y Dios quiere hacer algo con la vida de ustedes. Amén. Entonces no es una casualidad, es el propósito de Dios. Aleluya. Prepara esa columna de nube para el día. Prepara una columna de fuego para la noche, hermano, porque usted sabe que hay noches que son como tan demasiado oscuras. Hay noches que son claritas, ¿verdad? Que las estrellas están allí. Pero hay una noche, hermano, que es demasiado oscura y usted va caminando y usted quisiera como abrir más sus ojos para poder ver, porque es demasiada oscuridad. Y Dios tenía esa columna de nube, de fuego. Una vez Dios me permitió pasar esa experiencia. Fuimos con mi hijo Giovanni a un lugar cuando trabajábamos allí en Capacho. Cumplía un joven 15 años y quise tener un detalle con él. Y era un lugar bastante alejado del pueblo. Y entonces me fui con mi hijo y otras personas a llevarle el detalle a este joven, a este adolescente que cumplía 15 años. Y de regreso, pues hermanos, no había, en esos lugares no hay un transporte, no hay ruta, no. El que puede tener un carrito, una moto, bien, pero nosotros nos fuimos, hermanos, sabiendo que iba a ser difícil el regreso y nos agarró la noche. Y era siempre lejos ese lugar donde le llevábamos cultos el día miércoles y a veces el día domingo. Y íbamos caminando y yo le decía a mi hijo: Dios mío, nos cuesta. Abríamos los ojos para poder ver el camino y era difícil la oscuridad, hermanos. Y por lo menos mi parte yo le clamaba al Señor: Dios mío, aparéjanos a alguien que nos lleve hasta el pueblo para poder ya salir de esta penumbra. Amén. Porque fuerte le agarra a uno a doler los ojos de tratar uno de mirar el camino por la oscuridad tan fuerte. Entonces Dios preparó esa columna de fuego para iluminar el camino, para que no tropezaran, para que no cayeran. Dios ilumina.
Dios muestra, hermanos, prepara esa columna de fuego que es la palabra para que usted esté guiado, para que usted no tropiece, para que usted no caiga y no tenga una excusa. Pero es que a mí nadie me habló, pero es que a mí nadie me dijo, a mí nadie me advirtió. Pero si Dios le envió esa columna de nube, si caímos o si cayó porque usted quiso caer. Hubo un pueblo que se quedó allí en el desierto. ¿Por qué se quedó ese pueblo en el desierto? Algunos se quedaron allí. ¿No saben? Por la murmuración. Porque empezaron a murmurar, empezaron a hablar, empezaron a quejarse. Y hoy día también hay ese pueblo. Yo no lo estoy diciendo acá, pero los hay. Hay mucho pueblo murmura, que nada le parece, que nada le gusta, que si se hace por este lado lo murmuraban. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y la tierra se los tragó. Amén. Salieron con una expectativa, salieron para llegar a la tierra prometida, pero se quedaron en la mitad del camino. Como muchos se han quedado en la mitad y han perecido. Amén, sin salvación. Porque no quisieron obedecer, porque empezaron a murmurar, porque empezaron a todo a cuestionar. Amén. Empezaron también, querían comer y Dios les proveyó comida. Les mandó maná. Pero Dios les dio unas ordenanzas, que prepararan lo del día, que comieran lo que más pudieran, pero para ese día. Amén. Pero, siempre hay el pero, desobedecieron. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían una confianza, una seguridad, porque su fe era muy débil. Después de todo que iban recorriendo, todo lo que iban viendo, lo que Dios iba haciendo, hermanos, todavía eran débiles en la fe. Tenían hambre, les envió el maná. Les dio una ordenanza para el día. No, vamos a aprovechar y vamos a almacenar para mañana porque no se sabe. ¿Ves? No tenían esa fe y guardaron allí. Y al otro día se pararon rápido a comer. ¿Y qué tenían? Gusanos. Amén. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque Dios da las instrucciones y como Él las da, así tienen que ser. Amén. A veces queremos nosotros encender fuegos extraños, hacer cosas que Dios no nos manda. Y entonces pasamos una consecuencia. Amén. Entonces ellos iban a comer y lo que encontraron fue gusanos, porque era la comida para el día. No sé si aquí existen esos restaurantes que usted va y coma todo lo que quiera. Y coma piña para que baje un poquito y vuelva a comer, porque no puede sacar comida de ese restaurante. Amén. Si usted quiere sacarla, no puede. Entonces, así le pasaba al pueblo de Israel. Tenía que comerse todo lo que quisiera durante el día, pero no podía guardar para el otro día. Tuvieron sed y Dios le proveyó agua de la roca. Moisés iba bien allí, cumpliendo todo, al pie de la letra lo que Dios le iba diciendo. Pero en esa pequeña parte, cuando Dios le dice, toca la roca, toca la peña. ¿Qué hizo él? La golpeó y le costó.
le costó la entrada a la tierra prometida. Aquel a que Dios había comisionado para guiar a su pueblo, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Que tengamos 38, 40, 50 años en la iglesia y por una cosa mínima perdamos la salvación del alma. Perdamos la entrada a la tierra prometida. Gloria al nombre del Señor. Amén. Maravilloso es el Señor, porque es que, hermanos, nosotros no nos podemos creer que ya porque tenemos, por lo menos en mi caso, 38 años en el Evangelio sirviéndole al Señor, ya tengo el reino del cielo ganado. No, falta camino por recorrer. Por una pequeñez, todo ese tiempo se puede perder. Por algo mínimo se pierde la salvación. Dijo un predicador el otro día, es que yo le dediqué 20 años ya al Señor. Entonces ahora yo el resto de tiempo lo voy a dedicar para mí. Allá está afuera. Porque no es así, hermanos. O sea, él creyó que ya 20 años era suficiente. Con eso compró la salvación. No. Es sacrificio, es abnegación, es sometimiento, es obediencia. Amén. Muchos lo han logrado, han obtenido ese galardón precioso, han muerto, hermanos, con ese honor allí, manteniendo la bandera, siguiendo al blanco. Y hoy están allí, hermanos, gozando. Amén. Pero otros no lo han alcanzado, porque es que nos queremos ser más que Dios, o queremos hacer no como Él me dice, sino como yo lo veo. No, es como Dios demanda. Toca la peña y alcanzará la bendición de Dios. Amén. Precioso es el Señor, aleluya. Vamos a mirar allí en Éxodo 17, donde ya hablamos sobre Dios le encomienda a Moisés que tocara la peña para que el pueblo de Israel tuviera agua. Le proveyó agua. Poderoso es el Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor. A Él sea la gloria, hermanos. Vamos a mirar también allí en Santiago. Precioso es el Señor. Santiago, hermanos, 1:17. ¿Qué dice la palabra? Dice, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de salvación. Amén. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, hermanos, Dios muestra su amor y su misericordia, muestra su grandeza. Él nos hizo renacer a nosotros. Amén. Para algo, para que seamos alguien dentro de su voluntad. Gloria al Señor, aleluya. Porque Él nos hizo a nosotros renacer, porque somos nuevas criaturas, porque Dios nos dio esa esperanza de salvación. Amén. Entonces, mi hermano, miramos cómo Dios guardó al pueblo de Israel en toda su trayectoria, cómo Dios utilizó a este hombre y Dios permitió este proceso para conocer el corazón del pueblo de Israel. Dios, hermanos, hoy nos hace pasar a nosotros por ese desierto, porque nosotros
podemos decir es que yo le amo, yo le adoro, yo le sirvo. Bueno, uno como cuando una pareja está enamorada y promete tantas cosas, ¿verdad? El hombre a la mujer y la mujer al hombre, yo te amo, yo le subo las estrellas, se las bajo y las vuelvo a subir. Bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Porque cuando una persona está enamorada, habla maravillas. Cuando está en el proceso del noviazgo, ay hermanos, hasta que desean adivinar qué es lo que desea la persona, pa. Antes de que hable, tome, aquí está. Esto era lo que usted quería. O sea, uno quiere como volverse adivino para poder impactar. Así somos nosotros, queremos impactar a Dios. Pero resulta que Dios conoce lo profundo de su corazón y de mi corazón. Conoce el pensamiento que yo tengo en este momento. Él lo conoce, Él lo sabe. Su pensamiento también. Entonces, estamos de novios y le decimos al novio y a la novia, mejor dicho, inventamos, poetas somos, sin serlo. Y si es que llegamos aquí, los votos matrimoniales, hermanos, ni se diga, eso inventamos, no los que se usan ya, que son ya rayados, no, yo invento unos votos nuevos. Y le pongo y le digo, yo te prometo, bueno, pero del dicho al hecho mucho trecho, dicen por ahí. Cuando ya, hermanos, comienza el proceso, ¿en dónde están sus votos matrimoniales? ¿Dónde quedó la promesa? ¿Dónde quedó toda esa poesía que quiso hacer? Amén. Llegamos aquí y le presentamos nuestra vida a Dios. Señor, me entrego. Alma, cuerpo, pensamiento, todo, Señor. Pero cuando empieza el proceso, empezamos, Señor, sí, yo te quiero servir, pero es que, por eso que dice la palabra del Señor, lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Cuesta. A los israelitas les costó, sí les costó. Pero algunos alcanzaron a llegar a su tierra prometida. A nosotros nos cuesta llegar allí, nos cuesta, hermanos. Estamos en ese proceso. Y Dios ha puesto a Moisés a que guíe a su pueblo a través de la enseñanza de la palabra. Dios ha preparado instrumentos en sus manos para guiar al pueblo del Señor, para que pueda llegar a esa tierra prometida, que no es fácil, no. Decir, hermanos, si usted acepta al Señor, se le acaban los problemas. No se le acaban los problemas, solamente tiene usted una esperanza. Tiene al Consolador. Viene la palabra y consuela. Viene la palabra y es como ese bálsamo. Viene la palabra y es como la fuente de agua que calma la sed del sediento. Amén. Pero el problema va a seguir, porque va a empezar usted un nuevo nacimiento. Y como dice la palabra, andando y llorando, el que lleva la palabra, ¿verdad? No es fácil. Ser cristiano no es fácil, pero tampoco es difícil, hermanos. Porque si yo dependo de Dios, entonces dejo que Dios obre. Entonces, la situación que yo estoy viviendo, ese desierto, la enfermedad, esa dificultad matrimonial, hermanos, las ponemos en manos de Dios. Vienen los problemas, pero también vienen las respuestas de Dios. Si dejamos que Dios trabaje en mi hogar, en mi familia, que Dios sea quien vaya moldeando a mi esposo, a mi esposa, que Dios sea quien vaya trabajando en mi hijo, en mi hija. Hermanos, Dios llevará a ese pueblo adelante.
Porque Dios nos va a dar esa gracia, Dios nos va a dar la sabiduría. Por medio de la palabra nosotros nos podemos volver esos grandes instructores. Mire, hijo, la palabra de Dios dice esto, esto, esto. Hay grandes promesas para el que obedece. Si yo tengo un anhelo en mi corazón, si yo tengo un deseo de cumplir algo, una meta, se la entrego a Dios. Porque yo sé que con mi fuerza yo no lo voy a lograr, hermano. Dios es el que abre el camino. Dios es el que guía y prepara las situaciones, las circunstancias, como lo hizo con el pueblo de Israel, que salió, que pasó el mar en seco, que ya los iban a acercar, ya no había para dónde correr, hermanos, pero Dios en ese momento es el que Él se glorifica. Usted está pasando esa situación, entréguesela a Dios. No siga cargando usted esa carga allí. Diga, Señor, hoy te entrego esta situación en tus manos. Yo sé que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Que tú no necesitas ayudante porque Dios no necesita ayuda de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos. Que Dios envió cada cosa, la puso en su lugar, como hizo aquí con el libro de Éxodo, de instrucciones. Llamó, le hizo el llamamiento a Moisés allí en medio de una zarza que no se consumía, que permanecía allí ardiendo. Y así lo hace Dios con nosotros, que tenemos que ir de rodillas a pedirle al Señor, Señor, mira esta situación que yo estoy pasando, mira esta soledad, mira este desierto por el cual llevo tanto tiempo. Usted lo conoce, Dios también lo conoce. Pero ¿qué es lo que necesita Dios, hermanos? Ese compromiso. Yo era una mujer muy fuerte, muy rebelde, muy que llevaba siempre la contraria a mi esposo. Él ya estaba en los caminos del Señor, yo no había llegado allí. Y era muy imponente. Y tuve mi primer hijo y lo bauticé a escondidas de mi esposo por la religión católica. Mi segundo hijo lo bauticé también, mi tercer hijo lo bauticé también, hermano, porque era un instrumento que me dejaba guiar por el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, para hacerle la guerra a mi esposo, porque ya mi esposo le había hecho el Señor un llamamiento a mi esposo y era el proceso de él. Y yo estaba siendo usada para el proceso de él, hermanos, amén. Y cuando iba a tener mi cuarta hija, mis 3 primeros hijos los bauticé y mi esposo, hermanos, venían situaciones difíciles porque bueno, no es que él se fuera a quedar tranquilo, no, me hacía el llamado de atención, pero como yo era la que estaba siendo usada por el enemigo, entonces tenía el control para hacerle la vida de cuadritos a él. Pero era su proceso allí, que Dios estaba usando para procesarlo a él, para conocer el corazón de él, como él lo hace con nosotros. Y cuando estaba en el embarazo de mi cuarto hijo, fue más fuerte, hermanos, la pelea. Fue más tremenda la guerra que le hice a mi esposo, terrible. Y mi esposo, hermanos, allí, clamando, pidiendo a Dios su misericordia, hermano, porque no era fácil. O sea, para nadie es fácil, ni para un hombre ni para una mujer soportar una situación. Pero yo a veces me cansaba y yo a veces decía, Dios, estoy tan cansada de pelear que me voy a ir el sábado para el culto al culto. Pero hermano, eso lo pensaba yo. Y cuando mi esposo llegaba me inyectaba el enemigo el veneno y empezaba la guerra. Y eso era terrible. Estando ya en el hospital para dar a luz, yo le hice una promesa a Dios. En mi manera.
Y le prometí a Dios que no sabía, porque nunca mandaba a hacerme ecos para saber si era niño o no. Yo era demasiado orgullosa, demasiado fuerte. Y yo le dije ese día en mi manera al Señor: Señor, si tú me sacas con bien de este parto, te prometo no bautizar por lo católico a mi hija, sino presentársela allí en la iglesia donde mi esposo va. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué les quiero contar esto? Porque Dios quiere ese compromiso. Ese compromiso Él lo estaba esperando. Dios quería oírme ese compromiso, y yo le cumplí a Dios. Y por eso Dios tuvo misericordia de mi vida. Estaba en peligro de muerte para dar a luz, pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Y Dios tiene misericordia del que Él quiere cuando nosotros nos comprometemos con Él. Pero ¿qué es lo importante, mi hermano? Aleluya. ¿Qué es lo importante, hermano? Es que nos comprometamos, porque yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Hoy se compromete, pero que cumplamos. Amén. Esa es la parte importante, que le cumplamos a Dios. Dios empieza a trabajar con nuestra vida, porque Dios trabaja con el que quiere, con el que se deja. Dios trabaja con esa persona. Yo me pude comprometer, mis padres no eran cristianos, vino una situación a los 3 días de nacida mi hija, sentí que me destaparon y me la iban a robar. El enemigo estaba preparando sus artimañas porque no se iba a quedar tranquilo, y yo empiezo a gritar y digo: me robaron mi niña, me la robaron. Una niña de 3 días de nacida, hermano, no se mueve del lado de donde uno la coloca. Mi esposo se despierta: ¿qué pasó? Yo gritando: me robaron la niña, y la niña aparece abajo. Eso era una estrategia del enemigo, hermanos, que el Señor lo reprenda. ¿Para qué? Yo hablé, ¿verdad? Me comprometí con Dios, pero así, voz: no bautizaré a mi hija por lo católico, Señor. Así se lo dije, con palabras. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Usó su estrategia. Sentí que me robaba a mi hija. Entonces, ¿qué hizo mi madre? Le conté: mamá, me iban a robar la niña. Y mi mamá: hay que echarle agua bendita, bautizarla. Hermanos, esa era la estrategia del enemigo, ¿verdad? Entonces, Dios estaba trabajando por este lado, pero el enemigo estaba trabajando por esta parte. Amén. Y yo no tenía un conocimiento pleno de Dios. Sí, acompañaba de vez en cuando a mi esposo, como por pasar el tiempo. Pero en ese momento yo tenía el compromiso con Dios, y mi madre me dice: hay que echarle agua bendita porque se la iban a llevar las brujas, porque bueno. Y yo le dije: no, madre, yo me comprometí con Dios que no bautizaría a la niña. Por lo tanto, no la voy a bautizar, ni le voy a echar agua bendita, ni nada de eso. Entonces ahí el Señor se estaba dando cuenta de que yo iba a cumplir esa promesa. Mas el enemigo no se iba a quedar tranquilo. Amén. Y no se ha quedado tranquilo, porque nosotros seguimos buscando de su presencia. Seguimos buscando la llenura de su Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Amén. Entonces el enemigo no se va a quedar tranquilo, mi hermano. El enemigo va a seguir atacando. El enemigo va a seguir usando sus artimañas, va a seguir usando sus instrumentos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Creer en la promesa de Dios, de que Él nos va a llevar por el camino seguro, de que Él nos va a llevar y nos va a introducir en la tierra prometida. Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios cuidará de ti.
Dios cuidará de mí. Dios cuidará de su pueblo, de ese pueblo que Él redimió, de ese pueblo que Él rescató. Cuando estábamos allí, hermanos, en la cantera, cuando no valíamos nada, cuando no teníamos un renombre, somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Y nosotros, como hijos del Rey, tenemos que ser agradecidos, dar ese reconocimiento, honrar a Dios a través de nuestro agradecimiento, a través de esa obediencia a Dios, hermanos. Amén. Para que podamos alcanzar esa promesa, para que podamos alcanzar a llegar, hermanos, a esa meta. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Colóquese de pie, hermanos. Vamos a entonar un himno muy precioso, muy conocido. Dios cuidará de ti. ¿Cuánto lo cree, mi hermano? Así que si usted le ha hecho una promesa al Señor, cúmplala para que sea bendecido. Dios tiene una promesa para ti, mujer. Sírvale a Él y Él hará grandes propósitos contigo. Amén. No olvides, Dios te trajo con un propósito y Dios te va a dar esa bendición maravillosa. Su amor, Dios cuidará de ti. Canten, hermanos. De ti y por doquier y por doquier. Aleluya. Contigo irá. Dios cuidará de ti y nada te faltará. Dios cuidará. Poderoso el Señor. Y por doquier, y por doquier, contigo irá, contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces En tu labor, Dios cuidará de ti. si ves Peligros peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Oh, adorado el Señor. Y Por doquier y por doquier, contigo irá, contigo irá. Dios cuidará de ti. y nada te faltará. Dios Cuidará de ti y por doquier y y por doquier. contigo irá, contigo irá. Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Aleluya, precioso el Señor. Maravilloso es el Señor. Esa es una promesa, hermanos, que Dios cuidará de todos nosotros si perseveramos en su palabra, si le obedecemos y permanecemos fieles a Él. Él mantiene la promesa, hermanos. Amén.
Así que vamos a orar, hermanos, por su palabra. Vamos a orar también, hermanos, por la hermana Yolanda, para que Dios la siga ayudando, la siga bendiciendo.